cómo hacemos para leer y acceder a esa información, y por último, qué distintas estrategias tenemos para analizar esa información a través de distintos gráficos o distintas estrategias. Entonces, si te parece, Diego, ¿podrías compartir tu pantalla así es más fácil seguirte? Dale, sí, ahí Dale, comparto que tengo que descompartirte a vos. ahí paro yo. Muy bien, escritorio, bien, lo que vamos a ir ahí y necesito ir a la presentación. Estarán viendo ahora el programita está en Python, avísenme si se ve bien. Sí, se ve. Sí, se ve. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, tenemos y vamos a describir después un montón de páginas que proveen información, ¿sí? A partir de reanálisis de modelos o interpolación de observaciones in situ, como mencionaba Mel, podemos descargar distintos tipos de archivos con distintos tipos de información. Esos archivos, ¿sí? Los vamos a descargar en nuestras computadoras o los podemos trabajar de forma remota. En este caso vamos a estar trabajando con este Colab que está escrito en Python, donde le tenemos que dar distintas instrucciones a la computadora. Esto es colaborativo, o sea, es online, no tenemos que tener instalado nada en nuestra computadora, pero tiene que estar dentro de nuestro Drive o nuestro Google Drive o una carpeta que le asignemos la información que vamos a leer. Algunas plataformas que proveen observaciones o datos o interpolación de datos también tienen sus graficadores. Al final vamos a mostrar o vamos a ver algunas de ellas. O sea, directamente desde esas páginas podemos elegir una variable y graficarla con el graficador que esta página provee. En este caso lo que les vamos a mostrar acá es un script que es un código, uno le va dando instrucciones a la computadora. En esta primera sección, ¿sí? Lo que vamos haciendo es decirle al programa instalar este tipo de librerías, ¿sí? Para manejar matrices, para hacer cuentas entre variables, para importar archivos que están separados por coma, para poder interpretar el viento, para importar archivos o librerías de archivos escritas con un formato determinado, ¿sí? Vamos a tener planillas de texto, podemos tener datos compilados como si fueran capas, digamos, de un pan lactal, digamos, para cada uno de los tiempos, una superficie, otra superficie u otra superficie. Esos son comúnmente los datos con los que trabajamos. Lo que tenemos acá después justamente es decirle perdón, al programa este que incorpore los datos que están contenidos en mi carpeta de Google Drive, que es lo que nosotros le compartimos y si lo vamos a compartir después, les voy a cambiar acá esta carpeta y acá vemos en la carpeta de Google Drive el archivo que estoy escribiendo en Python y 3 archivos con un formato NetCDF, se llama, que son formatos compilados de datos de temperatura media anual de una base de datos, una plataforma que después le vamos a comentar, temperatura estacional y también la salinidad media del océano en este caso. Pero podemos tener otras variables, podemos tener resultados de pronósticos, datos de viento, de temperatura de la atmósfera para momentos pasados, o podemos ver las predicciones que hace el IPCC para el futuro. Podemos graficar un montón de cosas siempre y cuando tengamos esos archivos. Ahora, una vez que tenemos esos archivos, lo que tenemos que hacer es leer, o sea, esas librerías que cuando se ejecuta el programita este, vamos a ir un poquito para arriba de vuelta, yo ejecuto este programita, espero que no se me haya cerrado, y va a ir leyendo cada una de estas líneas, que antes en mi momento cuando aprendí a programar era 10, input, m, 20, ibas diciendo línea por línea lo que tenía que hacer el programa. Acá es más intuitivo, en Python es lo que se está utilizando ahora y va pasando, fíjense el triangulito verde, punto por punto, qué es lo que va haciendo. Va importando librerías, va trabajando con distintas partes de esas librerías. ¿Sí? Esto puede llevar un tiempo o no, pero esto yo lo estoy corriendo no en mi computadora, sino en una computadora remota. Y acá, chicas, si ustedes quieren incorporar algo, adelante. Algunas veces demora menos, otras veces demora más. Esto lo habíamos probado y
No, solo ¿Funcionaba bien? agregaría, perdón, Diego, lo de Dale. remarcar la importancia de que no corran en la computadora de uno, porque tal vez la computadora o tenés algunos problemas de memoria o lo que sea, entonces esto te permite también trabajar de esta manera, es trabajar de manera colaborativa, de que podés compartir y trabajen varias personas a la vez, en simultáneo, y también eso de los recursos computacionales para algunos datos que trabajamos nosotros, que en realidad les mostramos algunos ejemplos de un camión que va y mide una tormenta, de una persona que va y mide un instrumento, pero el volumen de datos que manejamos y que analizamos es abundante. Entonces, todos estos programas que nos permiten visualizar y analizar necesitan mucho recurso computacional a la hora de trabajar. Y esta manera de trabajar es algo que nos facilita un montón. Bien, perfecto. Y acá se quedó pensando en este, que es cuando me pide un código para acceder a esos datos que tengo en una carpeta. Entonces acá, fíjense que cuando hace toda la ejecución, me dice que ingrese el código de autentización, que tengo que picarle este link, me va a pedir mi usuario en Gmail, le voy a dar OK, me va a dar un código para copiar y pegar en esa sección, y este código que yo estoy copiando, lo pego acá, le doy Enter y ya termina con esta parte del código que es lo que decíamos que importa librerías y va a acceder a mi carpeta de Google Drive. Me tilda acá de verde, como que esto lo ejecuto bien y puedo pasar a la siguiente parte del código, que es justamente cargar los archivos que voy a utilizar, que están puestos, bueno, acá creo que se va a quejar porque los habíamos separado por carpetas. Fíjense que acá está puesto el link a esa carpeta de mi Google Drive, del taller de ciencias, de la Semana de Ciencias de Datos y en datos. Pero acá fíjense que le pusimos campos espaciales también. Entonces voy a tener que agregarle a esta parte del código para que lo pueda leer bien una carpeta más que sería campos espaciales, si no me equivoco. Entonces voy a sumar los datos de la temperatura media anual, voy a sumar estos datos de la temperatura estacional y la de salinidad también. Y lo voy a correr. Entonces acá voy a leer este conjunto de datos y voy a guardarlo en una matriz, en una variable que se va a llamar T para la temperatura media anual, T estacional para la temperatura estacional y S para la salinidad. Le picamos ahí al play y va a demorar un cachito y me tira un error. Así que acá hay algo que no debería estar pasando. Pero a veces pasa Diego, y... perdón, cambié el nombre de la carpeta yo, Ah, ok. ahora lo estoy viendo. En vez de datos, es taller. No me odies, Sí. perdón. No, no, todo bien. Son las cosas que uno aprende cuando hace programación, así que... Taller-semana es un poco, porque como era la carpeta para compartir, Ok, eh, taller guión bajo, semana también con mayúscula, todo junto. sí, ¿Sí? guión bajo SCD mayúscula, Bien. eh, de SSD. ¿A qué ves eso? Guión bajo datos, ahí ese, Guión bajo acá. ahí es, no, SSD, guión bajo, Lo que me está demorando ahí pasar. Guión bajo. datos en minúscula, guión bajo, mar con mayúscula, Lamberson, la I Sí. chimbolito, y ATM, de Atmos, ¿Con mayúscula o minúscula? Así. con Sí. mayúscula. Todo. Así. Ahí, gracias. Y Y creo de- que eso está todo metido, corríjanme, no sé, luego del My Drive, no tendría que ir taller SSD. ¿Ine? Sí,
A ver, O sea, eso. después de que pones en el dataset que tenés content, G Drive, My Drive, Ujú. ahí, la carpeta que le sigue, el directorio que le sigue a My Drive, sería con mayúscula, con T mayúscula, taller SCD. O sea, eso manténelo así como está. Esta semana. Todo eso lo mantenés, pero todo eso está metido adentro de una carpeta intermedia. Ok. Que se llama taller semana. Taller, que se llama taller SCD. Ah, ok. Eso mismo. En mayúscula Así. CD y sin el guión bajo. Eso. A Perdón, ver si ¿eh? hay. No, todo bien. Ahí Ahí el no le primero echo. pasó, pero ahí te dijo que el primero está bien. Entonces ahí te marca que el error Exactamente. está en el tercero. Entonces vamos a copiar esta carpeta o este nombre de la carpeta y lo vamos a reemplazar con esto de acá. Hoy me falta una barrita. Pero justamente no está mal que surjan errores porque si fuera tan fácil escribir programas, graficar, sería mucho más sencillo y a veces no lo es. Uno demora muchísimo tiempo en ver estos carteles rojos que van surgiendo a medida que vamos haciendo el programa y justamente leyendo los datos. Y vamos a demorar mucho tiempo también para graficar como uno quiere, ¿sí? Entonces acá me leyó estas variables, ¿sí? Me cliqueó de verde, así que estaría bien. El siguiente paso es, bueno, leí estos conjuntos de datos, quiero saber qué información tiene. Entonces, fíjense, con el hashtag lo que hago es hacer un comentario en el programa Python. Si yo quiero ver qué información tiene la matriz que yo leí los datos de temperatura, voy a descliquear y le voy a poner un hashtag a la salinidad y lo voy a ejecutar. Entonces ahí lo que voy a hacer es voy a ver qué información tiene ese archivo que leí. Y acá me dice las dimensiones de X 360 puntos, en Y 180 y 33 niveles. Son datos numéricos, ¿sí? Escritos con una determinada forma, y tiene datos de temperatura que están en Z, que serían los niveles, en X y en Y, que serían latitud y longitud. Lo mismo puedo ver para la temperatura, supónganse, estacional, que yo quería ver, bueno, digamos también la temperatura estacional, que debería ser una por cada estación. Entonces esto lo puedo volver a correr y me va a decir la temperatura estacional que yo leí a partir de este archivo. Tiene también X y Z, pero además tiene T, que sería el tiempo, y la temperatura que voy a leer va a estar dada con una variable que esté, o una dimensión que esté, una dimensión que es Z, que son los niveles, en este caso como es temperatura del agua es profundidad, X e Y, que sería latitud y longitud. Bien, entonces ya más o menos sabemos qué es lo que tenemos que leer de esos archivos. Lo que puedo ver también es las variables que contiene cada conjunto de datos, ¿sí? Puedo cambiar T por TS y podemos ver, en este caso, la salinidad que yo leí, ¿sí? Y me va a dar esa información de lo que va a tener ese archivo. Entonces me dice cuáles son las variables que tengo, X, Z, Y y la salinidad. Acá si le pongo, en vez de S, le voy a poner T estacional, y que me punto variables va a decir las variables que tiene, y me va a imprimir en pantalla las variables que tiene ese archivo. Aparece el tiempo que sería la T y las temperaturas para con esos tiempos. Por supuesto, muchas de esas instrucciones las vamos a encontrar googleando y aprendiendo, así que no va a ser más que tratar de identificar un poco eso. Y después lo que uno termina haciendo, o lo que empieza a hacer, es extraer esas variables y guardarlas en algún vector o en alguna matriz. En este caso voy a extraer las variables de temperatura, que estaban llamadas, perdón, del archivo este de temperaturas. Las voy a guardar en latitud, longitud, el Z lo voy a guardar en profundidad, y la temperatura en una variable que se llama temp, ¿sí? Lo mismo voy a hacer para la temperatura estacional y para la salinidad. Entonces esto va a ir pasando
cada uno de estos sectores. Este lo leyó bien y ya tengo guardado en estas variables, latitud, longitud, profundidad y temp, lo que yo le estoy pidiendo. La salinidad también. Una vez que leyó todas estas variables, bueno, me pongo a graficar. Para eso también tenemos que meternos en la página, en páginas, digamos, dedicadas a escrituras en Python, que nos enseñan cómo graficar y qué hacer, pero básicamente es abrir un archivo que va a ser una figura, cargar un mapa base para los continentes, hacer un grillado de latitud y longitud para describir los puntos de grilla en cada situación. Acá yo puedo seleccionar el nivel o la profundidad que voy a graficar, como tenía en este caso 32Z, le puedo ir cambiando ese nivel. Le defino los niveles o los levels, sería de la escala de colores que voy a tener, ¿sí? Para la temperatura voy a ir de -5 a 30 grados de temperatura y hago un gráfico de contornos para estos X e Y, latitud y longitud, y la temperatura con el nivel N que le definí acá arriba, ¿sí? Y con estos niveles o valores, escala de valores que yo ya le definí. Y dibuja la línea de costa, dibuja los continentes, los paralelos y los meridianos y los títulos para los ejes. Esto yo lo ejecuto y si todo sale bien me devuelve una figura con la temperatura media anual para todo el globo, ¿sí? Donde tenemos las temperaturas más cálidas en el Ecuador, era de esperar, y las temperaturas más frías cercanas a los polos, ¿sí? Y podemos ver en algunos casos algunas corrientes como corrientes frías, ¿sí? Y corrientes cálidas en otros lugares. Esto es la temperatura media anual. Podemos hacer lo mismo, fíjense, vamos a repetir, voy a cambiar el N, voy a ir a otro nivel, a otra profundidad, le voy a poner el nivel 10 de profundidad y lo voy a volver a graficar. Una cosita más, acá yo le comenté con este hashtag de guardar la figura con este formato, o sea, puedo ir guardando las figuras que quiero, ponerle acá temperatura superficial y guardar la temperatura superficial corriendo esta instrucción nada más. O en este caso va a ser la temperatura en el nivel 10, ¿sí? Que voy a correr ahora y la va a guardar en ese archivo en mi carpeta de Drive. Esto, por supuesto, en un taller de 40 minutos es difícil de llevar para adelante. Lo pueden hacer con tiempo, esto va a estar disponible para que lo puedan ustedes jugar y hacer estos experimentos, o pueden ir a las páginas donde están los datos a obtener esa información. Y sobre todo googlear para aprender qué graficar, cómo cambiar los colores, etc. Pero fíjense, para el nivel 10 las temperaturas son mucho más bajas, ¿sí? En todo el océano, ¿sí? En algunos lugares hay temperaturas un poco más cálidas, pero casi es mucho más homogéneo, más uniforme en valores de temperatura cercanos a los 0 y 10-15 grados de temperatura según el lugar. Esto mismo, para no demorar mucho más con esta parte del taller, lo podemos hacer para la temperatura estacional, agregándole otra variable más que es el tiempo, ¿sí? El tiempo estacional, verano, ¿sí? Primavera, otoño, invierno, lo que tengamos. Y para el caso de la salinidad, también es lo mismo, definiendo un nivel de salinidad. Y podemos graficar la salinidad en distintas profundidades. No sé cómo venimos de tiempo, pero creo que se entendió un poco cómo graficar campos espaciales. Para graficar series de tiempo es hacer, como pueden hacer en alguna planilla de cálculo, el tiempo versus la temperatura o la presión. Lo pueden hacer en el mismo programa y no es tan complejo. Ahí en la carpeta que les vamos a compartir van a estar ejemplos similares a este de cómo graficar series de tiempo que ya están disponibles ahí. Bien, les dejo de compartir y si tienen dudas podemos verlo, pero espero que se haya entendido más o menos. Buenísimo. Esta parte. Solo para cerrar, les comparto nuevamente ahí la pantalla. La idea es que hemos hecho ahí un repaso muy rápido con Diego sobre cómo graficar campos espaciales, pero tenemos, como él bien les comentaba, archivos similares que lo que hacen es leer unas proyecciones de cómo evoluciona la altura del nivel del mar a lo largo del tiempo y cómo se espera que evolucione hasta el 2150.
Y también tenemos un archivo que lee perfiles verticales, que te lo armó Inés, donde ahí podemos ver cómo es la estructura vertical de la atmósfera en distintos puntos que fueron medidas. Y bueno, imagínense que esto es una pequeña muestra de toda la gran cantidad de cosas que podemos hacer y la gran cantidad de datos que hay disponibles. Entonces, para poder abordar toda esta información de una manera más estructurada, organizada y obtener resultados que nos permitan analizar lo que vemos en la naturaleza, es que es tan importante que exista no solo esta semana, sino toda la instancia de lo que es la carrera de ciencia de datos, que es nueva en nuestra facultad. Les dejamos a continuación todos estos links, que son links que son de interés para poder acceder a información climática, ya sea del océano o la atmósfera. Son fuentes de información que están constantemente en actualización, donde pueden encontrar todo el tiempo no solo información de variables que se hayan medido en el pasado, sino que se están midiendo día a día. Y como bien les comentaba Diego, en muchos de estos sitios hay visualizadores que lo que permiten es darnos una idea de la información que queremos obtener para luego después poder descargarla y analizarla, como por ejemplo Diego nos mostró en su notebook. Así que toda esta información la dejamos, hay un montón de links que nosotros usamos diariamente, son datos que son algunos de la NASA, otros de centros europeos, ahí está también el link a las observaciones del Servicio Meteorológico Nacional, y bueno, es una fuente importante y muy valiosa de datos que nos permiten entender cómo se mueve la atmósfera y el océano. Así que bueno, muchas gracias por haber venido y muchas gracias al equipo de popularización por habernos invitado. Quería decirles, ¿se escucha? Se escucha, sí. Se escucha bajito, pero se escucha. ¿Ahí se escucha mejor? Ah, sí, ya, sí. Ahí está. Bueno, esta es la primera vez que se hace una semana de ciencia de datos, ¿no? Y es toda una experiencia nueva. Espero que ya el año que viene se pueda hacer presencial, como se hacían las semanas antes. Y bueno, es una carrera que está muy buena que exista, porque en todas nuestras carreras se usan datos. De hecho, bueno, yo soy química y hay mucha gente que trabaja con este tipo de cosas, así que de alguna manera es una cosa bastante interdisciplinaria, transversal a todo. Y bueno, gracias por sumarse a la escuela. Y bueno, ahí les dejé unos links de algunas páginas que tenemos de popularización y también de orientación vocacional, por si a los alumnos y alumnas les interesa alguna carrera. Y bueno, gracias por sumarse. Recording stopped. Muy bien, no sé si hay alguna otra consulta, más o menos para que se dé una idea. Yo que trabajo con modelos, tal vez un archivo de resultados de modelos para un año tiene un tamaño, digamos, de archivo de 90 gigabytes y casi un tera de información. Así que abrir un tera de información con una computadora convencional es algo que es casi imposible. Una planilla de cálculo, ni siquiera lo piensen, y transferir esa cantidad de archivos, ¿sí? Que sigo de, che, te mando este archivo con estos resultados, también es casi inviable. Así que tener una carrera de cómo procesar datos, cómo obtener datos, cómo manejar datos es fundamental, ¿sí? Y más lo que vamos viendo que va a pasar a futuro, ¿sí? Toda la información que vamos a tener colectada, lo útil que puede ser, ¿sí? La información que hay en las redes también es algo que seguramente hayan estado escuchando hablar, que es relevante, digamos, se pueden hacer montones de cosas con ello. Así que gracias, de mi parte. Ahí terminé la grabación. Buenísimo, muchas gracias. No sé si Manuel quiere hacer alguna consulta. No sé si ha sido claro más o menos Sí, no. esto. Estaría bueno después, si quieren, todos los links que pasaron al final, si me los quieren pasar, así después cuando subamos el video a YouTube los ponemos en la descripción. Sí, nosotros pensábamos pasarles la carpeta que tiene los datos y los scripts que leen eso, y además la presentación, para que quede todo ahí. Vale. Si les parece. Vale. Ahora yo agrego la presentación. Si no, mándalo por mail, por ahí mejor, así ya queda. Sí, queda ahí, porque por Zoom se pierde. Yo hice el lío con el nombre pensando en eso. No, estuvo genial. Estuvo muy bien. No, estuvo horrible, digo, perdón, me no, re lío. Inés,
No, igual que surjan problemas para mí es lo más normal. La verdad Sí. que es la vida misma. Y Yo estoy todo Manuel el día hizo un comentario en el chat. A Ah, ver. la toma de datos, unos drones. Sí, se utilizan bastante ahora los drones, sobre todo los geólogos están utilizando Sí, mucho también drones. para estudiar la dinámica de las playas, a veces es muy útil poder tomar imágenes con drones porque permiten que día a día, si es que se hace una toma de datos frecuente y regular, permite ver la evolución día a día de las líneas de costa. Y en eventos de tormentas o de viento intenso es muy, muy importante para ver cómo se mueven los sedimentos. Y eso es muy difícil de tener de otra manera, digamos, porque hay información satelital que no es tan precisa respecto a las costas e ir y medir, hacer perfiles de playa requiere una logística que hace que no se realice. O cámaras directamente, cámaras para filmar o sacar cámaras fotos fijas. orientadas también se hace bastante. Pero es verdad, y drones también utiliza el Instituto Geográfico Nacional para hacer vuelos y relevar la topografía, la altura del terreno. Eso los geólogos lo remanejan para dar elevación o modelos digitales del terreno, esas cosas se utilizan mucho los drones. Bueno, perdón, que justo entre todas las cosas que pasaron, me tocó el timbre justo en Mercado Libre cuando estaba terminando. Pero no, estuvo muy buena. Esto que dijiste, todo el material va a estar disponible, o sea, porque dijiste algo que después se puede ingresar, o sea, es un link que van a poner. Sí, la idea sería dejarlo disponible para que tal vez lo puedan, digamos, si hacemos algún otro taller o tienen algún otro taller con algún colegio en particular, que está bueno ofrecerlo, tener toda la información. Pero para público, para los chicos, para, digamos, este video no se va a grabar, publicar en el Facebook, en popularización. Ahí mismo ponemos este link, o ese link que queda para después, para si alguien quiere hacer un taller para nosotros. Yo creo que estaría si bueno. quieren pueden poner ahí cuando se publique el video el link para la carpeta de Drive y ahí está toda la información. Sí, o directamente que le escriban a popularización para pedirle acceso a esa carpeta o que le den el link de la carpeta. Para que no esté súper abierto a cualquiera y puede ser medio... bueno, sí, mejor, claro, que los colegios que quieran pidan el link. Está bien, sí, podemos poner así. Como si ahí pusiste todo, se vio todo un código de acceso, no sé ese código que pusiste, si es público o te van a hackear tu sistema, quedó grabado tu código. No sé si hay que hacer, en YouTube se pueden poner cosas borrosas, si quieren alguna cosa la ponemos borrosa. Y si hay algo que no esté para publicar, avisa. O sea, no, igual ese código se renueva cada vez que lo corres, o sea, no, es solo un token, así que no pasa nada. Está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy interesante, sí, estuvo muy bueno. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Para el público, pero bueno, ya la próxima ya presencial y de ahí nos garantizamos más públicos. Sí, hay que ir despacio, avanzando, pero... De a poco. También eso, la primera semana de la ciencia siempre va creciendo de a poco las semanas. Exacto. Tal cual, sí. Vamos a ir mejorando mucho, así que muy bien por la actividad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, gracias a todos. Chao. Saludos.